Pues lo veo muy complicado. Yo no podía pensar cuando en enero estábamos tan preocupados con el toque de queda a las 8 que en el mes de julio, cuando decían que ya el 70% de la población iba a estar vacunado, íbamos a seguir como tema principal con el coronavirus. Pero es verdad, y yo me centro en aspectos sociales, porque no puedo analizar los aspectos epidemiológicos, pero el retirarnos la mascarilla y el hacer ver a la población que los índices estaban bajando gracias a la vacunación y que parecía que esto ya prácticamente estaba terminado, ha llevado a una relajación. Es verdad que la consejera hoy ha dicho que todo esto sucede por la movilidad y el contacto social. No ha dicho nada nuevo, tampoco es un dato. Estoy de acuerdo, pero ¿cuál ha sido el mensaje? Nos podemos retirar las mascarillas. Esto se traslada a los jóvenes. Los jóvenes han llegado a un punto que después de 1 año y medio encerrados y sin poder desarrollar su vida social han dicho, si a los jóvenes nos afecta realmente, si no sufrimos la hospitalización en el mismo grado que personas más mayores, tampoco pasa nada por asumir el riesgo, contagiarnos. Al final va a ser una gripe, que no en todos los casos es una gripe o unos efectos similares a los de la gripe. Y yo creo que con la fatiga pandémica lo que están haciendo es asumir un posible contagio, considerar que no les va a pasar nada y esto está llevando a una relajación general que al final, pues claro, no se limita solo a los jóvenes y termina afectando incluso a personas que ya están vacunadas. Una clave pregunta cuando estamos volviendo a los confinamientos, al toque de queda, bueno, quizá no confinamiento, pero sí toque de queda y otras medidas similares, ¿es la vacuna la solución? Porque estábamos confiando toda la vacuna, ya prácticamente el 50% de la población está vacunada y vemos que la vacuna está mejorando o ha estado mejorando las cifras, pero ahora vuelven a subir y quizá no sea... La población no vacunada, fundamentalmente. Claro. Ya, pero también tenemos casos de personas contagiadas vacunadas. Son Son excepcionales. Pero claro, ahí queda la gran duda, porque todos estamos confiando en la vacuna, pero quizá cuando tengamos el 70% yo no dejaría ninguna duda. Mira, tenemos aquí también a un experto y un apasionado de la política internacional, que es Sergio Castaño. Sergio. Sí, por eso tengo una apreciación y una pregunta también. Primero, en relación con el papel de la mujer. Yo en la universidad cada vez tengo más alumnas y hay máster en los que podemos decir que estamos en un 70-80% de mujeres. Máster en relaciones internacionales, máster en comercio exterior. No sé cómo se catalogan, si como tradicionalmente más masculinos o femeninos, pero la realidad es que el 80% son mujeres y muy brillantes en muchos casos. Pero ahora me voy al campo que más me interesa, el de la política internacional y en concreto el papel del liberalismo en Europa. Porque han salido, en los últimos años han surgido varios partidos, aquí en España surgió Ciudadanos, Macron sí que consiguió la victoria en Francia, pero prácticamente 2 años después de conseguir esa victoria empezó a ser muy criticado. Sí que es cierto que en Francia tiene ese margen de 1 año más, 5 años, que le va a dar tiempo a Macron a llevar a cabo varias medidas. Pero ¿qué pasa con el liberalismo en Europa? ¿Por qué se polariza la política? ¿Por qué al final los partidos que suelen triunfar en las elecciones se suelen situar o en la socialdemocracia o en partidos más conservadores, pero el liberalismo siempre está en el medio, que no termina de cuajar? Prácticamente, salvo el caso de Macron, es difícil ver partidos liberales que consigan consolidarse. Es que es, vamos, totalmente diferente. En un primer momento, cuando Sánchez llega a la Moncloa tras la moción de censura, trató de rodearse de gente mediática, Pedro Duque, personas conocidas, Maxim Huerta, que todo el mundo decía cómo puede ser esta persona ministro. Y ahora lo que ha habido es un giro totalmente contrario hacia una vuelta al partido. La vuelta de Óscar López es significativa, de una reconciliación de Sánchez con Ferraz. Sánchez se enfrentó a Ferraz, respaldado por Iván Redondo, que fue quien le empujó en aquellas primarias en las que todo el mundo pensaba que Sánchez no iba a conseguir ganar la Secretaría General del partido, y Sánchez ha confiado durante estos 3 años en Iván Redondo. Ha pasado el tiempo, Iván Redondo no era aceptado en Ferraz, y Sánchez ha visto que la única manera de poder continuar y tener el apoyo del partido era cambiando totalmente de estrategia y abriendo las puertas de nuevo a gente de base, a militantes de base, y no solo Óscar López, sino pues la alcaldesa de Puerto Llano y todas las personas que están entrando ahora en el gobierno, que representan esa fidelidad al partido. ETA tiene que estar en el gobierno, porque es la cuota catalana. ¿Dónde se sitúa EZ? Pues no tiene una ubicación muy clara. Quizá en política territorial tenía más sentido tener a EZ. Pero en cualquier caso, aunque Pedro Sánchez esté tratando de volver a los orígenes de su partido, el gran lastre lo tiene con los 5 ministros de Podemos, que no sabe qué hacer con ellos. Alberto Garzón, yo creo que, vamos, si hubiera podido, le habría cancelado directamente, pero ahí le va a tener, porque es el secretario general del Partido Comunista. Pero es que tenemos otro ministro, como el ministro Castel, que no sabemos muy bien cuál es su papel, de vez en cuando dice algo. Bueno, ha escrito más libros de los que han leído todos los demás. Sí, seguramente. Te quería preguntar, Sergio, antes de terminar.
Se le han preguntado hoy varias veces a la ministra, a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, por la situación de Cuba. Ha evitado calificar el país cubano como una dictadura, algo que están haciendo otros miembros del Gobierno y algo que le ha reprochado rápidamente el Partido Popular, aunque sí que ha dicho que, bueno, que están intentando, por supuesto, solucionar la situación de los periodistas presos, entre ellos la corresponsal de ABC. ¿Qué te parece? Pues que ¿A qué se debe? ¿Por qué la parte socialista no acaba de decir Cuba es una dictadura? Pues es difícil de entender porque el Partido Socialista no debería tener ningún vínculo con el régimen cubano. Quizá Podemos sí que pueda estar más próximo, pero en cualquier caso Podemos es un partido demócrata que está participando del juego electoral en España y tampoco debería tener ningún problema en reconocer que en Cuba lo que hay es una dictadura, cuando desde el año 59 primero Fidel Castro, luego su hermano y ahora Miguel Díaz-Canel están gobernando sin ningún tipo de oposición y impidiendo que la gente pueda manifestarse. Yo recuerdo que estuve en Cuba en el año 2008 precisamente porque Fidel Castro había dejado el cargo a su hermano y yo veía que se acababa el comunismo y tenía mucha curiosidad por ver lo que era el comunismo. Y realmente impacta, porque es verdad que el gobierno cubre en teoría todas las necesidades, pero el sueldo más alto en Cuba, que puede ser el de un médico, el de un ingeniero, son $30. Y a mí la gente de Cuba me decía, en el año 2008, que mínimo para poder sobrevivir necesitaban $300 al mes. ¿Cómo se conseguía eso? A través del mercado negro. Y eso el gobierno no lo estaba proporcionando. El gobierno da las necesidades básicas, da huevos, pan, alguna vez carne, pero las necesidades del pueblo cubano son evidentes. Que existe el bloqueo y el embargo desde Estados Unidos, que ha habido una campaña contra Cuba, es verdad, pero Cuba tampoco ha sabido adaptarse ni integrarse como ha hecho China, como ha hecho Vietnam en la política internacional y por tanto es una dictadura que no entiendo cuál es el problema del gobierno español para reconocerlo. Mañana hablaremos mucho de Cuba.